¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El módulo de control del tren motriz PCM proporcionará un voltaje de referencia de 45 voltios al sensor de oxígeno. Cuando el sensor de O2 alcanza la temperatura de funcionamiento, generará un voltaje que variará según el contenido de oxígeno del escape. El escape magro genera un bajo voltaje, menos de 45 V, y el escape rico genera un alto voltaje, mayor que 45 V. Los sensores de O2 en un banco específico marcado como sensor 2 como este, se utilizan para controlar las emisiones. Se utiliza un sistema de catalizador de 3 vías TWC convertidor catalítico, para controlar las emisiones del tubo de escape. El PCM utiliza la señal recibida del sensor de oxígeno 2, _2 indica a popa del convertidor catalítico, _1 indica preconvertidor para leer la eficiencia de TWC. Normalmente, este sensor cambiará entre alto y bajo voltaje a una velocidad notablemente más lenta que el sensor frontal. Esto es normal, si la señal recibida del sensor de O2 trasero, _2 indica que el voltaje se ha atascado entre 425 V a 474 V, el PCM determina que este sensor está inactivo y este código se establecerá. Posibles síntomas. Se encenderá la luz de verificación del motor, CLY, o la luz indicadora de mal funcionamiento, 1000. Es probable que no haya problemas de conducción notables que no sean el 1000. La razón es esta: el sensor de oxígeno del convertidor catalítico posterior o posterior no afecta el suministro de combustible. Esta es una excepción en los Chryslers. Solo monitorea la eficiencia del convertidor catalítico. Por esta razón, es probable que no note ningún problema en el motor. Causas. Las causas de un código P0140 son bastante pocas. Podrían ser cualquiera de los siguientes: cortocircuito del circuito del calentador en el sensor de O2. Por lo general, también se debe reemplazar el fusible del circuito del calentador en el bloque de fusibles. Circuito de señal en corto en el sensor de O2. Fusión del conector del arnés o del cableado debido al contacto con el sistema de escape. Intrusión de agua en el conector del arnés o conector PCM. PCM malo. Soluciones posibles. Este es un problema bastante específico y no debería ser demasiado difícil de diagnosticar. Primero, arranque el motor y caliéntelo. Usando una herramienta de escaneo, observe el voltaje del sensor del banco 1, sensor 2 o 2. Normalmente, el voltaje debe cambiar lentamente por encima y por debajo de 45 voltios. Si lo hace, es probable que el problema sea intermitente. Tendrá que esperar a que surja el problema antes de poder diagnosticar con precisión. Sin embargo, si no cambia o está atascado, realice lo siguiente. 2. Apague el vehículo. Verifique visualmente el conector del arnés bank 1,2 para ver si se derrite o roza el arnés o el conector. Repare o reemplace según sea necesario. 3. Encienda el encendido, pero apague el motor. Desconecte el conector del sensor de O2 y verifique que haya 12 voltios en el suministro del circuito del calentador y la conexión a tierra adecuada en el circuito de tierra del circuito del calentador. Si falta el suministro del calentador de 12 de mayo, verifique que no haya fusibles adecuados en el circuito. Si el fusible del circuito del calentador está quemado, sospeche que un calentador defectuoso en el sensor de O2 está causando un fusible quemado en el circuito del calentador. Reemplace el sensor y fusible y vuelva a verificar. Si falta tierra, trace el circuito y limpie o repare el circuito de tierra. 4. Luego, con el conector aún desenchufado, verifique que haya 5 voltios en el circuito de referencia.
Si esto falta, verifique si hay 5 voltios en el conector PCM. Si hay 5 voltios en el conector PCM pero no en el conector de mazo del sensor de O2, entonces hay un suministro abierto o corto en el suministro de cable de referencia entre el PCM y el conector del sensor de O2. Sin embargo, si no hay 5 voltios presentes en el conector PCM, es probable que el PCM tenga fallas debido a un corto interno. Reemplazar PCM. Nota: en los modelos Chrysler, un problema común es que el circuito de referencia de 5 voltios puede ser cortocircuitado por cualquier sensor en el automóvil que use una referencia de 5 voltios. Simplemente desconecte cada sensor uno por uno hasta que reaparezcan los 5 voltios. El sensor que desconectó es el sensor en cortocircuito. Reemplazarlo debe corregir el cortocircuito de referencia de 5 voltios.